Niños, buenos días. Empezamos con la clase de literatura para primera y secundaria. Colocamos la fecha de hoy, lunes 18 de mayo del 2020, valor responsabilidad, semana 7. El tema de hoy es género expositivo y pues se relaciona siempre con lo que es una exposición. Y tú seguro que ya has hecho alguna vez alguna exposición en estos todos los años del colegio, ¿no? Es cuando sabemos un tema, lo estudiamos, lo investigamos y obviamente empezamos a explicar, ¿no? Eh, supongamos, eh, supongamos que ya tenemos la vacuna para el COVID-19. Entonces, uno va a investigar sobre el tema, va a decir, ¿no? Fue descubierto por este científico o tal vez por varios científicos. ¿Cómo se llaman? ¿De qué nacionalidad son? La fecha que se descubrió ya la vacuna. Tal vez van a decir, a cuánto le van a vender, si le van a vender a los otros países, o, o tal vez van a decir que por su contribución a la humanidad les pueden dar hasta un premio Nobel. Y si tienes razón, ¿no? Empezaríamos con el nombre de la vacuna, quién lo descubrió o quiénes lo descubrieron, en qué país se dio esto, y obviamente luego las medidas que se van a seguir para pues proporcionarla a todas las personas de todo el mundo, porque es muy necesario y muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Sobre un tema específico se empieza a decir, ¿no? La definición, las características, las consecuencias, todo sobre ese tema. Entonces, veamos el concepto. Dice, se usa para la divulgación, principalmente de ideas o conceptos, siempre que sean de interés o con intención de comunicar datos específicos referentes a diversos ámbitos, como son el científico, el jurídico, el académico, etc. Entonces ya sabes, es para que los demás sepan la divulgación, que todos sepan sobre este tema. Obviamente tiene que ser de interés, ¿no? Yo no puedo inventarme un tema cualquiera que solo me gusta a mí, que los demás no saben, y obviamente nadie va a querer ver ese tipo de textos. Características, dice. Tu redacción debe ser objetiva del texto. En el caso de que sea el científico y que sea la vacuna del COVID, obviamente tengo que decir los datos como son, cómo se llaman las personas, la fecha exacta, el país, etc. Escrito en tercera persona. Estoy hablando de ellos. Tercera persona es él, ella o ellos. Uso de un lenguaje preciso y claro. Acuérdate que va a ser un tema que todos quieren saber. Entonces mi lenguaje tiene que ser entendible para todas las personas. Obviamente se van a hacer traducciones para los otros idiomas, ¿no? Del idioma inglés, el idioma japonés, etc. Pero mi lenguaje tiene que ser lo más aceptable, lo más entendible para la mayoría de las personas. Uso de conectores, enumeraciones y comparaciones para estructurar el texto y facilitar la comprensión. Muy bien, las palabras tienen que ayudarme a que ese texto sea comprendido en su totalidad, que no haya dudas, ¿no? Y cualquier persona, ya sea una persona adulta o un joven, puede entenderme, independientemente de su nivel de educación, ¿no? Si es que es una persona profesional, si tiene estudios universitarios, si solo tiene estudios secundarios, tienes que ser capaz de entenderlo. Ahora, en su estructura, tenemos una estructura base, una guía, que es la introducción. Cuando empiezo pues a contar, se plantea el tema que se va a tratar, los datos de mayor interés y cómo va a ser tratado en el texto, ¿no? Obviamente es la primera parte. Número 2, voy a desarrollar el tema. La información se expone de manera ordenada y clara para que el tema sea comprendido por el lector. Voy a hablar pues de las características, de las consecuencias, tal vez sus ventajas, sus desventajas, etc. Y la última parte es la conclusión. Es cuando hacemos como un resumen, obviamente, y colocamos los puntos más importantes y que la persona debe saber. Dice, se muestran los aspectos más importantes tratados en el texto, a modo de resumen para que el receptor dé la información, ¿no? A veces algunos pues no desean leer todo y de frente se van a la conclusión. Pero acuérdate que este es un resumen. Si tú quieres saber los detalles, si tú quieres saber más del tema, es importante que tú leas todo el texto, ¿no? Toda su estructura. Ahora, tenemos dos tipos de textos. Uno es divulgativos y otro es científicos. Como su nombre lo dice, el científico va a ser más detallado, más específico y obviamente va a ser para la comunidad científica, ¿no?
Pensemos, por ejemplo, un neurocirujano. Neurocirujano va a investigar sobre el cerebro, tal vez alguna capacidad que ha encontrado, alguna característica de las neuronas, los químicos que tenemos dentro, puede ser la serotonina u otro tipo, ¿no? Entonces, esto es para una comunidad más cerrada. Divulgativo es diferente, es para todas las personas en general. Entonces, veamos las características. Dice, divulgativos, informan de forma clara y ordenada. Se dirigen a un amplio sector del público. Tratan temas de interés general. Grado de dificultad medio o bajo. Aparecen en medios de comunicación de masas. Entonces, el ejemplo que decíamos, ¿no? Si se descubre la vacuna del COVID, ese tipo de textos positivos entraría dentro del divulgativo. En el caso del científico, dice, muestran la situación de un tema de investigación, refutan o defienden una tesis. Exigen un nivel de conocimientos previos en el emisor. Temas concretos propios de las ciencias. Muy especializados, grado de dificultad alto. En manuales de texto, conferencias, exámenes o apuntes. Entonces, acá va el ejemplo que te dije de los neurocirujanos, ¿no? Si es que han encontrado algo en específico del cerebro, ellos son los doctores, los investigadores que conocen la terminología, las palabras exactas, los conceptos para poder entender este tipo de textos científicos, ¿no? Yo puedo haber estudiado, yo puedo tener mis estudios universitarios, pero como no conozco la terminología, no voy a entender ese tipo de texto, porque no soy doctora, no soy de esa rama, de esa especialidad. Ahora, acá tenemos un ejemplo. Este ejemplo corresponde al divulgativo, porque pues cualquier persona lo puede entender, ¿no? Dependiendo de su estado de su nivel de instrucción académica. Dice, leamos, los canarios. Los canarios pertenecen al género Serinos, adscrito a la familia de los fringílidos y al orden de los paseriformes. Es nativo de las Islas Canarias, las Islas Azores y de las Islas Madeira. Considerado en la actualidad un pariente cercano del vernecillo europeo. Serinus. El canario se considera, según una ley del gobierno de Canarias, el símbolo natural del archipiélago canario, conjuntamente con la palmera canaria. Su hábitat en libertad está compuesto por áreas semiabiertas, como los huertos y arboledas. Entonces, tú ya sabes que los canarios pues es un ave. Acá te está dando tal vez alguna información que tú no sabías, pero es un tema que tú sí puedes entender, ya sea por foto, por enciclopedias, por videos, has visto pues a ese tipo de ave. Entonces, respecto a la ficha, la lees con calma, vas a encontrar en esta información las respuestas y obviamente tienes que leer y analizar los ejemplos que te he puesto, qué tipo de texto sería el que hemos colocado en la ficha. O es divulgativo o es científico. Bueno chicos, espero que tengan buen día. Gracias.